Buenos días, bienvenidos todos a Primera Iglesia Bautista Plum Grove. Aquí estamos una vez más y espero que estas transmisiones sean de bendición para ustedes y su familia. Y una vez más quiero invitarles a que le hablen a sus hijos, amigos, a toda su familia y miren este video juntos para gozarse en el Señor y para que sea bendición para todos, hermanos. Y una vez más, si pueden, compartir sus videos para que todos los puedan ver y también para que sea de ánimo, de gozo para personas que lo están viendo por medio de estos de Facebook. Vamos a cantar este canto que dice así. Ojalá usted esté en su casa aplaudiendo y cantando con todo su corazón. Dice así: vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegre porque escuchas cuando todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos libera, eres la luz que guía como un fuego ardiente. Oh, de Dios tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegre porque escuchas cuando vamos a cantar una vez más. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegre porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti. Cante conmigo. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía como un fuego ardiente. Oh, de Dios tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegre porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Ahora ustedes solos vamos a cantar. Vamos a cantar alegre porque escuchas cuando amén. ¿Cuántos están gozando?
Espero que todos en esta mañana estén gozando en sus casas. Vamos a seguir cantando este canto que dice así: libre, somos libres, hermano, para alabar al Señor. Amén. Libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti. Libre soy, oh libre soy. Libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti. Libre soy. Los ciegos ven, los mudos cantan, en ti la vida está, por ti puedo cantar. La oscuridad se va, por ti puedo gritar. Libre soy, libre soy. Por ti los ciegos, por ti los ciegos, los mudos cantarán. Por ti la vida está, por ti puedo cantar. La oscuridad se va, por ti puedo gritar. Libre soy. ¿Listo, hermanos? ¿Ustedes libres? ¿Caen conmigo? Libre para correr, y eso es una gran verdad, hermanos. Somos libres. ¿Libres para qué? Para adorar a nuestro Señor Jesucristo de todo corazón. Es una cosa que yo estoy de lo más contento, de lo más agradecido con el Señor, que vivimos en un país donde podemos hacer esto, hermanos. Como ya le hemos contado anteriormente, hay muchos lugares donde lo que hacemos nosotros no es legal. Y hay mucha gente que lo anhela de todo corazón. Pero, hermano, dele gracias a Dios de que usted y yo somos libres. ¿Para qué? Para alabar a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Y yo espero que usted lo esté haciendo de todo corazón. Dios es bueno, Dios es fiel y Él nos ha dado la oportunidad, aunque sea en casa, de una vez más adorarle y cantarle con todo nuestro corazón. En esta mañana, una vez más, hermano, yo le invito a que usted se dedique simplemente este momento a alabar al Señor. Olvídese de todos los problemas, olvídese de enfermedades, de noticias malas. Usted concéntrese en el Señor, entréguele todo su corazón, todo su ser. ¿Para qué? Para que Él tome control, hermano. Es mi oración para usted, hermano. Una vez más, para ti, amigo, amiga que nos está mirando también, estamos orando por ustedes. Aunque no te conozco,
pero estoy orando por ti, yo como pastor y toda la congregación también. Y te invitamos, si a lo mejor no tienes una casa, una iglesia donde visitar, te invitamos a nosotros a primera Iglesia Bautista Plum Grove, aquí en Cleveland, Texas, o Plum Grove, Texas. Y si no sabes dónde está, nuestro sitio de web sale abajo de la pantalla, y también saldrá nuestro Facebook, la página, y ahí está toda la información de nosotros para que nos busquen. Vamos a seguir cantando un canto más, un canto muy bello que dice: cuán grande es Dios. Y una vez más, hermano, en esta mañana, eso es lo que yo siento. Mi Dios es grande. ¿Por qué es grande? Porque me dio una oportunidad más de despertar, y sobre todo de ser parte de esta transmisión de nuestro culto aquí en la iglesia, y simplemente alabarle de todo corazón, hermanos. Usted alábele, cántale de todo corazón, entrégale cualquier problema que tenga, y Dios tiene la solución para todo, hermano. Vamos a cantar así. El esplendor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Oh, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Él está, el tiempo está en él, principio y el fin, principio y el fin. Actividad en Dios. Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, Cuán grande es Dios, y una vez más. cuán grande es Dios, cántale, cuán grande, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, misericórdia, grande es Dios. Nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, misericórdia, grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él.
Gracias, Padre. Grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Grande es Dios. Una vez más con todo su corazón. Grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Grande es Dios, grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Grande es Dios. Gracias, Padre. Amén. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Si gusta, hermano, acompáñeme con la lectura bíblica. La vamos a tener en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 16. Vamos a leer del 19 en adelante. Pongamos atención a la lectura de esta historia, lo que es la historia de el rico y Lázaro. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Señor Padre, Dios eterno, le damos la gloria y la honra, Padre bendito, por su palabra. Le pedimos, mi Dios, que sea la voz de Dios y no la voz del hombre el que hable. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Ponga, mi Dios, en nuestras almas, Señor, esta tranquilidad, para que seamos guiados por el Espíritu Santo, para poder entender y discernir su palabra, y que nuestro Señor Jesucristo nos ministre, Padre bendito, desde que nosotros estamos a los pies de Él, y Él así lo ha hecho desde ahora a la eternidad. Y en el nombre de Él le damos la gloria y la honra, y le decimos amén. El tema, hermanos, yo creo que ustedes muchas veces han escuchado quizá hablar, ¿verdad?, del rico y Lázaro. La Biblia no menciona el nombre del rico, y de Lázaro, el mendigo, se ha hablado mucho. Y yo sé, hermano, que quizá usted ha escuchado infinidad de veces
esta historia, quizá mensajes o estudios, hablando, y siempre se compara al rico con Lázaro, lo que dejó de hacer el rico y lo que no pudo hacer Lázaro, o viceversa. El día de hoy, hermanos, yo quiero hacer una connotación un poquito más diferente a lo que normalmente se ha tratado el tema cuando se habla del rico y Lázaro. Cuando empezamos la lectura, ¿verdad? Cristo empieza a decir en el versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino. Las personas en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los que solían vestirse de lino y de púrpura eran las personas adineradas. La Biblia lo dice, ¿verdad?, que este hombre era pudiente. Si nosotros empezamos a leer los primeros versículos de San Lucas 16, vamos a mirar que en los primeros 14 los fariseos se burlaban de Jesús porque no les gustó la enseñanza cuando Cristo habló de las riquezas. Ahora escucharán algo muy alarmante sobre el fin de los ricos irresponsables. Es lo que les venía a los fariseos. Este rico llevaba una vida lujosa como los fariseos la llevaban. Eran hombres pudientes. Entre los fariseos y los saduceos gobernaban una nación religiosa política como lo es hasta el día de hoy, que es Israel. Los reyes y otros hombres eminentes siempre fueron muy dados a banquetes, eran muy elegantes a vestir, ¿verdad? Cristo hace una connotación, y yo quiero que entienda que el hecho de ser rico no te hace condenado al infierno, pero cuando el que es rico se enamora más de las riquezas, mamón en hebreo, y hace referencia también a la misma palabra, mamón, como un demonio, Dios de las riquezas, eso es lo que te aparta de Dios. Dice nuestro Señor que no puedes servir a dos señores. No es malo ser rico, pero el dinero no es malo. Lo malo está idolatrar el dinero antes que cualquier cosa. Cuando tú pones el dinero delante de Dios es idolatría. Escucha, el ser pobre tampoco te va a hacer salvo. El único que hace salvo es Jesús. Ahora mire, quiero que yo en esencia quiero hablar de Lázaro. Pero el hablar de Lázaro es imposible dejar de mencionar al rico. En el versículo 20 Cristo nos explica y nos dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, o sea, de la casa del rico, lleno de llagas. Lleno de llagas. Antes de que salga la llaga, nace la úlcera. Yo traigo solamente, hay una infinidad, estuve buscando y hay una infinidad, hermanos, de enfermedades o principios por los cuales se hace una llaga. Jesús solamente nos dice que este hombre tenía llagas. Imagine cuántas veces no hemos escuchado, pero la idea central en este mensaje es pensar lo que este hombre sentía, por qué consecuencias le salieron las llagas. Yo traigo 4 puntos solamente. Antes de que se haga la llaga, nace la úlcera. Hay una enfermedad que se llama úlceras de cúbito. Esto es porque se bloquea el suministro sanguíneo en la sangre, ¿ok?, en partes, y al bloquear y no pasar la sangre, se empieza a morir la piel. Úlceras de cúbito. Y al morir la piel, se empiezan a formar las llagas. Hay otro punto. Las llagas también son como consecuencia de las quemaduras del sol o de la congelación. Eczema, así es la enfermedad, eczema, se deriva a consecuencia de otros tipos de alergias que agravan la piel.
El tercer punto, epidermolisis, son ampollas que ocasionan una fragilidad en todas las partes del cuerpo, y si tú te golpeas o haces una fricción incluso con la misma ropa, provoca la llaga, se debilita la piel. El cuarto punto, pero Cristo no lo menciona, las llagas son como consecuencias de la lepra. Esa la podíamos descartar, pero no en su totalidad. Este hombre tenía algún padecimiento y las llagas le habían surgido por algo. Yo quiero mencionar esto como el azote y el terrible estado de Lázaro. Pero si tú has fijado bien en lo que hemos leído, nos vamos a mirar que Cristo dice que murió Lázaro. Y cuando él muere, los ángeles lo agarraron y se lo llevaron al seno de Abraham. Escucha, algo tuvo que haber hecho Lázaro para ser salvo. Pero algo curioso, que cuando Lázaro murió, Cristo no había hecho la acción redentora. Curioso, ¿qué tuvo que hacer Lázaro para ser salvo? Pero mira, vamos a mirar todavía cuando Lázaro vivía. Yo quiero decir esto. He mirado muchas personas que han predicado y han hablado de esto, e incluso he visto páginas donde hablan y dicen la parábola del rico y Lázaro. Esta no es una parábola, hermanos. Una parábola no usa nombres personales. Una parábola es una alusión a algo que ha tomado Cristo, que lo quiere traer y que tú mires. Te va a servir como un ejemplo para tu vida diaria. Una historia verídica y verdadera son cuando Cristo ha mencionado y pone el nombre de las personas. El rico y Lázaro fue una historia, fue un acontecimiento que ocurrió antes de la acción redentora de Cristo. Dice el versículo 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. La descripción de Lázaro, hermanos, presenta un contraste agudo entre dos hombres. Si miraste bien, había una cima tremenda de donde quedó el rico y estaba Lázaro, cuando ya los dos habían muerto. El alma de uno estaba en el Seol y el otro en el seno de Abraham. Pero lo mismo pasó exactamente en la vida. Había un contraste tremendo. El comer migajas era lo que este hombre quería. El comer los restos de la basura que estos hombres dejaban. Si tú has comido un pedazo de pan, cae en la mesa y la sacudes, o incluso te puede caer en la ropa y la sacudes. Este hombre estaba solamente por eso. Y si Lázaro estaba ahí, es porque él quería comer, él quería vivir. Él tenía el deseo de vivir, tenía hambre. Imagina qué es lo que haces cuando sientes hambre. A eso añádele tu cuerpo lleno de llagas. Y a eso añádele los perros cuando llegan y lo estaban chupando. Imagine, hermano, este hombre no tenía la fuerza para espantar a los perros. Y lo desagradable que huele la baba de un perro. Al rico, él era rodeado por más ricos. Y eran sus compañeros. Y rodeado de muchos siervos. Rodeado de cosas elegantes. Lázaro no tenía a nadie, solamente a los perros que le rodeaban y que lo iban a lamer. Prácticamente los perros eran sus compañeros de miseria. Esto enfatiza, hermano,
la profunda depresión, el profundo azote que tenía Lázaro. Pero fue salvo. Y quizá la gente pueda preguntarse, oye, Señor, ¿y cómo es posible que si Lázaro fue salvo, eso quiere decir que Lázaro, él es tu hijo, era tu hijo cuando estaba aquí en la tierra? Quiero decir esto, yo no quiero decir que Lázaro quizá hizo cosas malas, pero muchas veces, hermano, tenemos consecuencias de las malas acciones que hemos tenido. Hay gente que ha llegado a las iglesias y dice, no con esto estoy diciendo que Lázaro fuera malo, ¿ok? Pero quizá lo fue. Mire, muchas personas llegan a las iglesias y han aceptado al Señor, verdaderamente lo han aceptado de corazón, y se les vienen las pruebas y les salen cosas que hizo. Dios ya te perdonó, pero si tú hiciste alguna acción mala, vas a tener consecuencias de eso. Por lo general pasa así. Y luego hay reclamos con Dios, Señor, ¿por qué permites que me pase esto? Nadie de nosotros, hasta ahorita yo no conozco a alguien que esté todo lleno de llagas, para poder reclamar con una connotación a personas que yo los conozco y los he escuchado reclamarle a Dios, en vez de darle la gloria y la honra. ¿Qué pasó con el alma de Lázaro? La Biblia dice que fue al seno de Abraham. Escuche. Y el alma del rico fue al Seol, al lugar, al Seol en el hebreo, al Hades en griego, a la antesala, al infierno. Acompáñeme al libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Mire lo que dice el Señor. Eclesiastés 12, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra, o sea esto, el cuerpo. Polvo eres y polvo serás. Palabras de Dios al primer hombre aquí en la tierra, Adán. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero el alma va a ser juzgada. Sigue diciendo el texto bíblico, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aquí quiero que pongamos atención porque ha habido mucha confusión cuando hablamos del seno de Abraham. Hay personas que han entrado en un debate por estas palabras. La respuesta, hermano, muchas veces está en el significado en hebreo de lo que dice la Escritura. Por eso yo siempre aconsejo comprarse un diccionario, y un diccionario te lo puede explicar bien, pero un diccionario de sana doctrina, porque en la actualidad hay muchos diccionarios que distorsionan la palabra. Yo ocupo la Biblia Reina Valera 1960 de la editorial Holman, y por lo general recomiendo que se compren un diccionario de editorial Holman. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Esto es tan literal que tenemos que entenderlo, tan literal como contextual. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, el seno de Abraham. ¿Cuál es el significado bíblico de seno? Con S. ¿Cuál sería el significado bíblico? ¿Cuál sería el significado bíblico? La palabra seno, hermanos, la palabra seno generalmente se usa en la Escritura cuando se refiere a un sentido o algo afectuoso, algo de intimidad, de cuidado, un regazo, una protección, un amparo. Puede ser casi sinónimo de corazón también. ¿Está entendiendo?
Mire, para que entendamos cuando Jesús menciona el seno de Abraham, a lo que se refiere. Vaya conmigo al Evangelio de San Juan, allá adelantito, estamos en Lucas. Si usted llega conmigo al Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 18, voy a tomar 2 versículos para explicarlos. Dice el texto bíblico: a Dios nadie le vio jamás. Escuche, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo. O sea, Jesucristo está ¿en dónde? Está en afecto, está en intimidad, está en el regazo, en la protección, en el amparo. Son uno mismo con Dios. Y si leemos en el lado más, vamos a venirnos al lado humano, en Juan, aquí mismo, vaya al capítulo 13, en el versículo 25, mire, se refiere al apóstol Juan. De los 12 apóstoles, Juan era el más joven de todos. Él entonces, hablando del apóstol Juan, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? ¿Cómo estaba recostado Juan? Cerca del pecho de Jesús. O sea, en su seno, en su regazo, su protección, su amparo. Así también Lázaro estaba recostado en el seno de Abraham. He aquí la pregunta: ¿qué es lo que te abre la puerta para que podamos entrar en el seno de Abraham? Los judíos describían el estado feliz, de un estado de fieles. En Mateo capítulo 3, versículo 9, refiriéndose al seno de Abraham, si usted va conmigo a Mateo 3, versículo 9, dice el texto bíblico: no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos como padre. O sea, estamos con Abraham protegidos, en unión. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Era la gran confusión que tenían los fariseos. Pero estaban en un error, porque estaban alejados de Dios. Dios les dijo lo que el profeta Isaías había profetizado: ustedes con su boca me honran, pero su corazón está lejos de mí. Antes de esto, hermanos, es muy importante aclarar y enfatizar que Lázaro no fue salvo por ser pobre. Lo tengo que volver a repetir. Y el rico no fue perdido por ser rico, ¿ok? Porque hay muchas personas que están haciendo una falsa doctrina y están torciendo la palabra, dando una connotación al estado social de estas personas. Y eso es mentira. Recuerde, los dos murieron cuando Jesús no había hecho la acción redentora, la expiación en la cruz para pagar por los pecados del mundo. Ahora escuche, el rico fue condenado al Seol, al Hades, y murió también el rico, dice el texto bíblico, ¿verdad? Acompáñeme a Eclesiastés capítulo 8, ¿ok? En el versículo 8, mire lo que dice el texto bíblico. ¿Y a quién le recuerda? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad en el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Aquí mismo, Eclesiastés 10, versículo 19. Por el placer se hace banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Ni aun en tus pensamientos digas mal del rey, ni en los secretos de tus cámaras digas mal del rico, porque las aves del cielo llevan la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Mire, hermanos, el dinero sirve para todo, pero con todo y su dinero no podía retener a su espíritu. Hablo del rico, ¿verdad? La muerte es universal, es para todos y es imparcial. Y fue sepultado. Imagínese
Dice Jesús que no nos vamos a llevar nada. En el Hades, la morada de los espíritus después de la muerte, los que mueren sin Cristo. Ahora, la pregunta aquí es: ¿cómo fue salva la gente antes de Jesús? ¿O cómo fueron perdonados los pecados? ¿Cómo fue salvo Lázaro? ¿Por qué fue salvo? ¿Cómo se salvaba la gente? Desde la caída del hombre, la base de la salvación siempre ha sido Cristo, desde el Antiguo Testamento. El requerimiento para la salvación, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hasta el día de hoy, siempre ha sido la fe. Siempre ha sido la fe, tanto en el sacrificio de los animales limpios que llevaban ante el sacerdote, y el sacerdote los degollaba, y tú dabas la vida de una víctima, en este caso el animal limpio, sin defecto, sin mancha. Estabas dando la vida de ese animal, pero tú tenías que arrepentirte de corazón y tener fe en la salvación que Dios te estaba otorgando, ¿ok? Creer en lo que Dios había dicho. Y había un contexto, Dios dio una lista de animales, y aquellas personas que no podían comprar o una vacada o el becerro, el carnero, el borrego, el macho cabrío, Dios dio la posibilidad incluso de unas palomas. Y si no la tenías, llevabas una ofrenda de trigo. Pero era la fe la que te salvaba, la fe de creer en Dios, que Dios te estaba otorgando la salvación. Ahora, hermanos, creer y tener a Jesús como tu único Señor y Salvador, pero verdaderamente haber creído en Él y aceptarlo como tu único Salvador, es lo que te va a dar la salvación. El objeto de esa fe salvadora siempre ha sido Dios. Siempre. El salmista escribió en el Salmo 2:12: bienaventurados todos los que en Él confían, en Dios. Génesis 15:6 dice que Abraham creyó a Dios, y eso fue suficiente para que Dios se lo contara por justicia. Y ahora el que nos ha justificado de la muerte eterna es Cristo. Todo en fe. Todo, absolutamente todo en fe. Pero hay protocolos de acción que tenemos que hacer. Mire, el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento, no te quitaba el pecado, como claramente lo enseña. Vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 10. Hebreos 10 dice en el versículo 1: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, escuche, cada año lo tenías que hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributaban este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro escrito en mí, diciendo: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, o sea, Antiguo Testamento. Y diciendo: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez
y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Dios Padre. Amén. ¿Por qué fue salvo Lázaro? ¿Por qué fue salvo Lázaro? El seno de Abraham se menciona una sola vez en la Biblia. Y es en esta historia, la de Lázaro y el rico. En el Talmud, el libro sagrado de los hebreos, de los judíos, se utiliza el seno de Abraham como sinónimo para el cielo. Escuche. ¿Se acuerdan estas palabras? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas son palabras de Jesús a uno de los dos ladrones, al que creyó en él cuando le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. El paraíso también es sinónimo de cielo, pero si entendemos el significado de seno, vamos a mirar que seno y cielo es lo mismo. Es un estado donde vas a tener protección, un estado de gozo, de paz, de armonía, de intimidad. Pudiésemos entender entonces que el seno de Abraham es la antesala a la Jerusalén celestial, donde vamos a estar todos en las bodas del Cordero, reservado para los que hemos creído en Cristo. Lázaro tuvo que cumplir con los requisitos para ser salvo, tanto en acción como en fe, bajo la ley de Moisés. Escucha, hermano, bajo la ley de Moisés, los que tenían un testículo magullado, porque se montaban mucho en bestias, no podían entrar en la congregación de Dios. Escuche, bajo la ley de Moisés, las mujeres en menstruación no podían entrar a la congregación. Bajo la ley de Moisés, los hombres que habían tenido una eyaculación por medio de un sueño no podían entrar a la congregación de Dios. Los leprosos no podían entrar a la congregación de Dios. Los que tenían llagas no podían entrar a la congregación de Dios. Las mujeres que acababan de dar a luz no podían entrar a la congregación de Dios porque tenían que esperar la cuarentena. Había una restricción tanto para los que estaban enfermos de su cuerpo, no podían entrar a la congregación de Dios. ¿Qué estamos mirando de Lázaro entonces? ¿Cómo fue salvo Lázaro? Lázaro, a partir de que se llenó de llagas, él ya no podía entrar, pero tuvo que haber sido un hombre piadoso porque fue salvo. Tuvo que haber sido un hombre justo. La palabra justo en hebreo es todo aquel que se apega a la ley de Dios, al libro de la ley de Moisés, aquel que ora. La oración, cuando se hace, todavía en los tiempos bíblicos y todavía en la actualidad, cuando había los horarios para la oración, la hora tercera, la hora novena, etcétera, todo el tiempo, así estuvieras fuera de Jerusalén, Daniel cuando oraba se volteaba desde Babilonia y dirigía su oración a la ciudad santa, a Jerusalén. Lázaro seguramente lo tuvo que haber hecho. Él no dejó de orar. Él volteaba y miraba la ciudad, el templo. Un hombre que siguió y tuvo que haber sido fiel a Dios hasta el día que mandó los ángeles a buscar su alma. ¿Qué tuvo que haber hecho Lázaro para que el mismo Señor Jesucristo, nuestro mismo Señor Jesucristo, lo haya utilizado él para poner su historia en las sagradas escrituras? ¿Por qué dejó de ir al templo Lázaro? La Biblia dice que estaba lleno de llagas. ¿Sabe? Puedes mirar la fe de Lázaro. Qué grande hombre de fe. Que su enfermedad nos desvía en pensar en la fe de este hombre.
un verdadero hijo de Dios, un verdadero Benai Elohim. Puedes mirar a Lázaro cómo él pudo entender esa enfermedad que él tuvo. Puedes mirar a Lázaro cuando murió, seguramente adorando a Dios, teniendo fe en Él. ¿Sabes algo? Si Lázaro estaba mendigando las migajas que caían de la mesa del rico, eso no disminuyó la fe que él tenía en Dios. Él quería vivir porque quería alimentarse. Si dejó de ir al templo es porque bajo la ley no se lo permitían, pero no dejó de adorar a Dios. ¿Sabes? Yo te pregunto, pueblo de Dios, y al que todavía no busca a Dios, ¿qué es lo que te impide venir al templo? ¿Qué es lo que te impide congregarte? Un dolor de cabeza te impide venir al templo. No tienes llagas. ¿Dónde está tu fe? Unas muletas te impiden venir al templo. ¿Dónde está tu fe? Una gripa te impide venir al templo. ¿Dónde está tu fe? Si Lázaro fue salvo, es que por las llagas bajo la ley no le permitían entrar al templo. Si Lázaro fue salvo es porque él se mantuvo fiel con Dios y su fe fue grande. ¿Dónde está ese pueblo que dice ser pueblo de Dios, que rompen el mandamiento cuando Dios te dice que no dejes de congregarte, como muchos tienen por costumbre? ¿Qué es lo que podemos aprender de Lázaro? Hay gente que solamente quiere un pretexto para dejar de venir a la iglesia. Gente que ni está enferma y dejan de venir a la iglesia por un partido de fútbol, de béisbol o por una película. Gente que deja de venir a la iglesia por el más mínimo. Yo no sé si te vas a molestar por lo que voy a decir, pero hay gente que deja de venir a la iglesia porque vino papá o mamá a visitarlos. El que ama más a padre o a madre que a mí no es digno de mí, dice el Señor. ¿Sabes? Dios no tiene consentidos, pero Dios honra al que lo honra. ¿Dónde está tu fe? Cuando aún y por enfermedad vienes al templo y dices ser hijo o hija de Dios. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fidelidad a Dios? ¿Sabes? Si Lázaro fue salvo, yo te aseguro que aún mendigando las migajas que estaban debajo de la mesa, él nunca dejó de pedirle a Dios. Yo quiero que entiendas algo. El serle fiel a Dios no te va a quitar problemas en tu vida. El ser fiel a Dios es la solución más fácil a esos problemas. Y hay muchas personas en las iglesias que se pelean y dicen ser pueblo de Dios. En estos tiempos de pandemia, ¿dónde está tu fe? Yo quiero, hermanito, hermanita, o tú que me estás escuchando, que todavía no has tenido la decisión o de tomar la decisión de ir a una iglesia, de congregarte, de buscar a Dios. La Biblia menciona que una enfermedad de la magnitud que tenía Lázaro, o como el sangrado que tuvo esta mujer, la que tomó el manto de Cristo,
Dios les llama azote. Pero Dios dice que no te va a dar una prueba más grande de la que tú no puedas soportar. ¿Sabes por qué? Porque muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta del material con que nos ha hecho Dios. Y en la primera de cambio flaqueamos. ¿Qué es lo que nos está haciendo falta? Oración, estudiar, buscar a Dios. Hermano, Hebreos dice que nosotros tenemos a alguien que con una sola vez su redención, su sacrificio, somos salvos. Pero tú verdaderamente tienes que creer en Cristo. El que verdaderamente es cristiano busca a Dios todos los días, ora a Dios todos los días, se congrega, no espera y no ve el tiempo de cuando llegue el miércoles o el domingo a la mañana para venir al estudio. Y tú, si no has buscado al Señor, búscalo antes de que sea demasiado tarde. A nadie de nosotros se nos garantiza que mañana vamos a despertar. ¿Sabes? Busquemos tener una fe tan grande como la que tuvo Lázaro. Por algo él fue salvo. Debemos de hacernos un autoanálisis, mundo. Debemos de hacer un autoanálisis, iglesia. ¿En dónde estamos? ¿De qué tamaño es nuestra fe? Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, Señor, yo oro por mis hermanos, oro por mi vida. Mi Dios, yo le pido que usted abra sus oídos y nos escuche. A la verdad, mi Dios, hemos sido azotados, hemos sido dañados, hemos padecido por muchas cosas y en la primera nos centra la cobardía. Perdónenos, Dios. Perdónenos, Padre. Porque a veces le pedimos las cosas y no hacemos, mi Dios, las acciones para que usted se complazca, Señor, y nos dé lo que le hemos estado pidiendo. Señor, yo le pido, mi Dios, que no nos abandone, Señor, porque yo sé que usted es un Dios fiel y es un Padre amoroso, y hemos abusado de su misericordia, Señor, porque usted no nos ha destruido. Pónganos, Padre eterno, mi Dios, su presencia, sentirla dentro de nosotros y que nuestra fe se haga cada día más grande. Ayúdenos, mi Dios, a ser fiel. Su palabra dice, Padre, que el Espíritu Santo es el que nos da las palabras cada vez que oramos con usted. Al mismo Espíritu le pido que habite en medio de nosotros, en medio de cada uno, en medio de su pueblo, en medio de aquel que verdaderamente se ha arrepentido de la vida pasada y está buscando a Jesús, Señor. No deje, mi Dios, que nuestra fe se desmaye. Se lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Le decimos amén. Que Dios los bendiga, hermanos.